Gandhi dijo que la violencia es el miedo a los ideales del otro. También dijo que la mayor forma de violencia es la pobreza. En Colombia, la mirada de algún poderoso es suficiente para que te quiten la vida. Ese es el grado de inhumanidad al que hemos llegado. Es el precio que pagan los líderes sociales por defender lo que es de todos. Pero le puede pasar lo mismo a cualquier ciudadano, a cualquiera que luche por lo que es justo, o simplemente a cualquiera que diga lo que piensa, a cualquiera que se crea libre. Y de eso vamos a hablar hoy con nuestra invitada. Alguien que, como Gandhi, cree en el poder de la palabra, como única arma para derrotar imperios. La palabra como única arma para llenar de belleza la vida, para acercarnos a los sueños. Porque esas, solo esas, son palabras mayores. Lina Arango, bienvenida. Pablo, muchas gracias. Muchas gracias por esta invitación. Pero es que no es solamente bienvenida a este programa, es que tú ya eres bienvenida a Palabras Mayores como colaboradora, porque ayer hiciste una entrevista espectacular a 4 líderes campesinas. Cuéntanos esa experiencia, ¿cómo fue? Esa experiencia fue muy hermosa. De hecho, Pablo, te cuento que me quedé hablando el resto del día del tema. O sea, ya no me lo pude sacar de la cabeza y con todo el que hablaba era contándole un poco mi conversación con estas mujeres. Porque fue una entrevista que realizamos con el fin de conmemorar el Día Internacional de la Mujer Rural. Creo que hay una deuda inmensa con el campo colombiano, por supuesto, y mucho más con las mujeres del campo colombiano. Esa la sacamos Pero el día 15, ¿no? De sí, octubre, sí. Va exactamente, a el ser día tu 15. debut en Palabras Mayores, impresionante. Sí, sí, muy emocionada. Fue un momento de mucha emoción, también de mucha responsabilidad, porque finalmente son palabras mayores las que se hablan aquí. Está Bueno, y de bien. hecho el fichaje tuyo es espectacular porque tú eres presentadora de televisión, eres locutora y has trabajado pues haciendo grandes campañas para grandes empresas, ¿no? Sí, yo trabajé aproximadamente 13 años en medios de comunicación, hice radio, televisión y pues durante 19 años he sido voiceover para muchas marcas, muchas marcas. Pero hubo un vídeo que te cambió la vida. Cuéntanos un poco cómo fue eso. Sí, pues el 4 de agosto del año pasado, digamos que fue como el giro de esos de las películas que uno ve en la vida de alguien y ese fue para mí. Yo me fui de Colombia en enero del año 2020 y me fui a estudiar a Europa un par de meses, luego vino la pandemia y yo me venía para Montreal a seguir estudiando acá y pues ese 4 de agosto fue la captura de la imputación de cargos a Álvaro Uribe Vélez. Pues como yo estaba acá sola y digamos que venía de un proceso de estar con muchas personas distintas metidas en lo mismo, o sea, como buscando una paz que todos anhelamos para Colombia desde diversos puntos, pues tenía como la emoción a flor de piel y se me ocurrió hacer un video. Y pues en ese video manifesté todo lo que sentía en ese momento, en ese momento. La emoción que tengo por dentro. Por fin. Por fin, hijueputa, por fin. Donde te mereces estás. Aunque deberías estar en la picota, ¿no? Pero ahí estás. Y viví para ver esto. ¡Por fin, hijueputa, por fin! En Twitter yo pues lo puse y yo pensé como uno en Twitter se crean como unos grupitos, ¿sí? Y en esos grupitos pues uno cree que son los únicos que lo están leyendo. Y entonces yo hice el video y ya, y listo. Pero después, pues yo nunca me imaginé lo que iba a pasar con eso y pues recibí aproximadamente solo de Twitter 40.000 mensajes, 40.000, pero no es una exageración, es que los contamos después para hacer todo el reporte que había que hacer. Y eso definitivamente me transformó la vida, porque además era una cacería de brujas en la que se estaba buscando dejarme sin ningún camino, o sea, que ella no pueda volver a trabajar en su vida. Era básicamente la petición de la gente como una locura, una completa Pero un locura. momento, Y de Lina, ahí,
paremos un segundo porque la gente, o una persona que ha trabajado en medios de comunicación, que es presentadora de televisión, que no alcance a calcular la dimensión que puede tener un video en el que tú directamente te alegras de que meten en prisión domiciliaria al hombre más poderoso de Colombia. Posiblemente fue un error de cálculo. ¿Cómo lo ves hoy en día? Pablo, ese video soy yo, sin lugar a dudas. Yo no tengo nada de qué arrepentirme, ni a una hora. O sea, con todo y lo que pasó, yo no tengo nada de qué arrepentirme. Pues también soy esa mujer. No es la única mujer que soy, pero también soy esa mujer. Y creo que yo llevaba mucho tiempo fuera de medios, de estar trabajando en medios de comunicación y algo pasa en uno que pues yo sentí ya mucha libertad de poder decir lo que yo quería, no a través de un medio, sino lo que yo quería. Y pues por eso fue que me metí con muchas cosas y procesos en Colombia. Y cuando hice este video yo no me imaginé que llegara a esa magnitud, porque es que Pablo, fueron 3 días de tendencia en Twitter y pues como en todos los medios de comunicación se registró, nacionales. Y eso es un exabrupto porque además no lo merecía ni siquiera. Pero lo que me pareció increíble es que un ciudadano, porque al fin y al cabo tú eres un ciudadano que condena o que expresa alegría o que simplemente emite su opinión, Tal cual. está en todo su derecho, porque eso es un derecho constitucional, el derecho a la libre expresión, es parte clave de la democracia. Tú no le faltaste ni a la honra ni a la dignidad a nadie, de hecho fue una sentencia de la Corte Suprema, ¿no? Así fue. Es que sabes qué fue lo que más les dolió, creo, después de muchos análisis que he hecho del tema, es que yo siento que en ese video lo vieron a él en mí. Te voy a explicar lo que yo he analizado, pues, o elucubrado de esto, y es que en este video yo era él y su odio ciego. En ese video yo era él y su rabia, su hambre de venganza, también su dolor. Entonces pienso que también soy esa del video, porque yo amo con locura a Pablo, amo con locura. ¿Cómo me van a pedir que no odie? Si es que eso hace parte de lo mismo. Y lo siento en mi corazón profundamente. Eso es simplemente pedirle a alguien que deje de ser humano. Y entonces las personas veían algo como una mujer desdibujada, que era lo que decía mucha gente. Es muy curioso porque una frase que usaron mucho es: una mujer no se comporta así. Una mujer no se comporta así. ¿Cómo nos tenemos que comportar las mujeres? ¿Calladita te ves más bonita o de qué se trata esto? Y creo que hubo un dolor profundo por utilizar una palabra soez. Entonces, eso es imperdonable en una mujer que se tiene que ver, si me entiendes, regia como una dama, y pues no se le pueden salir palabrotas. Pero Y a Lina, mí se me salen todo el tiempo. no solo fue el matoneo en las redes sociales, a ti también te hicieron la vida imposible en el tema de trabajo, ¿no? Sí, sí. Me hicieron la vida imposible desde muchos puntos. A mí me intentaron hackear todas las cuentas, pues cosas que la gente no sabe, pero es que pasaron muchas cosas después. Amenazas contra mi vida, pues que yo no daba crédito a lo que estaba pasando. O sea, amenazas contra mi vida del calibre, no solamente contra mi vida, sino contra mi integridad, porque llegaron al punto de, ya sabes que hay como un libreto contra cierto tipo de mujeres y ese libreto es siempre el mismo. O sea, eres una puta y eres una drogadicta y eres una lesbiana y tienes tatuajes, por ende eres una drogadicta, y entonces era siempre como una... Pero entonces, como se supone que soy lesbiana, porque solo una lesbiana habla así como yo, según esa lógica, entonces me iban a violar para enseñarme cómo es que se comporta una mujer. De ese calibre, de ese calibre. Y fíjate que le ha pasado a muchas figuras públicas femeninas en Colombia que en el momento en que demuestran que son progresistas o alternativas, inmediatamente tienen pues todos esos apelativos que tú estás comentando ahora. Pero tú partes de una base de trabajo social, tú no eras simplemente una figura mediática porque eras presentadora de televisión, tú trabajabas en temas sociales. Cuéntanos un poquito cuál era ese trabajo previo que hiciste durante años en los territorios y que te llevó a conocer las realidades de Colombia. Pues Pablo, yo creo que todo esto empezó porque en un momento de mi vida yo tuve una agencia de comunicaciones, y trabajar tantos años con la empresa privada y demás, llegó un momento en el que yo dije, esto es horrible,
esto es horrible y yo no quiero hacer parte más de esto y yo quiero poner mi voz, mi talento y mis capacidades al servicio de algo que nos transforme un poco este país, porque esto es una bomba de tiempo que la gente no está queriendo ver. Y fue así como empecé a leer cuentos en librerías y con esta idea de leer cuentos para niños yo me fui por primera vez para el Chocó, a una a un lugar, una zona humanitaria, para contarle y explicarle un poquito a la gente. La zona humanitaria es una figura, de hecho, en el derecho internacional, que es donde se supone que no puede entrar ningún miembro de ningún grupo armado, de ninguno. Están protegidos. Eso es lo que se supone que es una zona humanitaria. Entonces estuve en Camelias, así se llama, y en ese lugar ellos habían construido una cosa muy hermosa, y conocí por primera vez la vida en este territorio. Esto queda por Río Sucio, en el Curvarado chocuano. Resulta que yo llegué, esto me cambió la vida, Pablo, porque cuando llegué a este territorio y empecé a darme cuenta, una cosa es leerlo y otra cosa es vivirlo, ¿cierto? Entonces dormíamos como en literitas encima de las tablas, porque tú sabes que en el Chocó las casas se tienen que poner un poquito por Mm. encima, sobre unos estacones, y entonces era sobre ese piso en el que dormíamos, pero no solo nosotros, sino todo el mundo en la comunidad. Dos letrinas para toda la comunidad, no hay agua potable, no hay electricidad, no hay servicio de salud, no hay colegio, no hay nada. Pero sí existe un poder paramilitar muy fuerte en ese territorio. Entonces, cuando yo empecé a ver eso, yo sentí profundamente que necesitaba hacer algo, lo que fuera. O sea, yo tenía que poder hacer algo, porque sentía que esa indiferencia de todos los colombianos, que sí vemos que la cosa está muy mal, pero nos quedamos en la casa viendo televisión, pues no ayuda. Entonces yo dije, si en algo puedo aprovechar esta voz, pues quiero que sea aquí. Entonces, muy cerquita a la zona humanitaria de Camelias está el ETCR Silver Vidal Mora, que el ETCR, para la gente que nos está escuchando, son espacios territoriales para la capacitación y reincorporación a la vida civil de los exguerrilleros, excombatientes de las FARC, firmantes de paz. Entonces yo llegué allí por un organismo social de Medellín que hace un festival de arte en este lugar. El festival de arte se hace después de la firma de paz, con el objetivo de empezar a generar tejido social, porque sabes que la guerra a lo que le apunta más rápido, más que a las armas incluso, es cómo hacemos para que haya una desconfianza generalizada entre las personas del territorio y no haya confianza y no haya lazos y no haya tejido. Es que la paz neoliberal que pactó Santos en La Habana, pues no podía ser duradera, porque la paz no es solamente dejar las armas, sino todas esas condiciones que tú estás describiendo ahora de pobreza, ¿no? Que son las razones por las que se tomaron muchas veces esas armas. Si no desaparecen esas razones, van a volver a tomar las armas personas desesperadas o personas que no ven otras opciones, personas que han sido excluidas históricamente, ¿no? Y el principal problema en Colombia es pues esa desigualdad, esa pobreza de millones de personas y la codicia asesina de unos pocos multimillonarios. Entonces sí creo que no se ha hecho en Colombia un plan de convivencia social, no se contempló cambiar el modelo extractivista, ni mitigar el cambio climático, ni reformas sociales que permitan la convivencia equitativa y digna. Entonces creo que esa asignatura pendiente que tú y yo hemos visto como testigos en el Chocó, que se repite por todos los territorios, pues sigue estando pendiente. ¿Cuál crees que debería ser el movimiento siguiente de la resistencia colombiana, del progresismo colombiano, para darle la vuelta al país? Es que se necesitan mercados internos y locales, y voy a decir esto y me van a acribillar, pero sí, unas medidas de proteccionismo sobre el producto interno. Es que no es posible que nosotros estemos abiertos de patas al mismo nivel de países desarrollados, cuando no podemos, porque hay que proteger la mano de obra campesina. Mira, hay varias cosas, yo pienso. Lo primero es que si no tenemos quien se atreva a hablar y plantear claramente, que lo ha hecho Petro, pero que de ahí a que pase es todo un cuento. Pero la reforma agraria en Colombia es una deuda que tenemos hace cuántos años. Nosotros estamos utilizando la tierra como no es, y eso está beneficiando a 10, 20, pero el resto. Entonces, porque la gente del campo se va para las ciudades, y eso siempre es una tragedia.
eso siempre es una tragedia y siempre sale mal. Entonces sí, necesitamos una reforma agraria urgente, necesitamos mercados y desarrollar industria, porque no la desarrollamos. Entonces lo que pasa es que seguimos con esa política extractivista que solo beneficia a estos países en donde les dejamos que vengan y sigan llevándose todo a unos precios de medioambientales que son impagables. Entonces yo creo que son varios frentes y que sobre todo hay una cosa que no estamos hablando mucho, Pablo, y eso es desde la voluntad política. Pero yo creo que hay que tener también una conciencia como ciudadano y es un cambio nos va a perjudicar de cierta manera a todos y todos tenemos que estar dispuestos a poner nuestra cuota aquí. Porque si no estamos dispuestos todos a que haya un país más justo, siendo uno de los países más desiguales del mundo, estamos en el número 4 de los países más desiguales del mundo, si no estamos dispuestos a poner un poquito de esfuerzo, desacomodarnos algo, nosotros como ciudadanos, es que no va a pasar nada, móntese quien se monte. Recuerdo el invierno pasado que tú me decías, estoy súper triste, el clima es durísimo, menos 40 grados, y yo te dije, sal a correr, sale a correr, sale a lo profundo del invierno. Yo recordaba las palabras de Albert Camus, que decía que en lo más profundo del invierno, dentro de él había un verano invencible. Y esa es una realidad. La resistencia en Colombia tiene que basarse en la fortaleza individual. La fortaleza individual que se basa precisamente en un interés común, en el respeto al individuo. El respeto al individuo es el respeto al pueblo. No es el individualismo del tipo que quiere atesorar miles de millones, es el respeto al individuo, al ser humano. Pablo, justamente ahora que mencionas esas conversaciones que tuvimos en las que me recomendaste ir a trotar, que te hice caso y que efectivamente fue una de las experiencias más maravillosas que yo he tenido, trotar en la nieve y bueno, con estas temperaturas. Yo quiero, primero, y lo quiero hacer aquí en público y delante de la gente, quiero darte las gracias porque en esos momentos cuando uno siente que a uno se le cierra todo en la vida y que está completamente solo, escuchar a una persona que te habla y te da recomendaciones y ciertos consejos, sin importar si yo iba a salir acá o no, porque yo en ese entonces no tenía cabeza para esto y te lo dije en ese momento, como no, yo no puedo, nada, a mí se me cerró todo. Y aún así sentí tu apoyo y fue muy importante para ir poco a poco ganándome la confianza que hoy tengo de poder ser capaz de estar aquí hablando contigo y haberle hecho la entrevista que hice ayer. Esto no es fácil y de hecho yo te cuento que esto es primicia para ti y primicia en público. Creo que he estado tratando de emular un poco eso que tú me diste en mi momento más duro de inmigración a personas que lo están viviendo ahora y que ya yo sé también eso cómo se siente y creo que cuando nos tenemos que ir del país por alguna razón o permanecer fuera de nuestro país por alguna razón necesitamos mucho del apoyo de la compañía, así sea virtual, de otras personas que ya saben cómo es esto y cómo se procesa y cómo se vive. Así que Pablo, pues es que este no fue un proceso que empezamos porque me llamaste ayer, llevamos hablando un año, quizás, y ha sido muy valioso poder ir quitándome el miedo, tanto miedo que tú sabes que yo tuve y que ahora poco a poco se ha ido yendo y me da toda la fuerza hoy y la seguridad de saber que quiero estar aquí, que quiero hacer esto y sobre todo si hay un lugar en el que quería estar es en Palabras Mayores y tuve que esperar un año para que se me calmara un poco la vida, pero estoy muy contenta de por fin estar acá. Pues un honor que estés aquí. ¿Tú qué piensas de esa actitud, digamos, de centro, de tibios, de personas que se niegan a unirse a movimientos como el pacto histórico en el que se abren las puertas para que converjan todos los partidos políticos progresistas? Pablo, yo siento que el centro en Colombia es una cosa inexistente. Yo no puedo entender cuál es el centro. ¿Qué es el centro? ¿Qué es el centro? ¿Qué es hacer parte del centro? Es una pregunta que yo también me hago. Pero creo que en Colombia tomar partido es muy peligroso también. O sea, yo entiendo la posición de algunas personas porque es que de verdad es peligroso y uno no se lo imagina. Uno dice, pero yo soy cualquiera. No, a cualquiera le puede cambiar la vida así y en un segundo. Porque los fanatismos por ejemplo, cuando pasó lo de mi video, el miedo más tenaz era el fanatismo del uribismo que puede llegar a extremos brutales.
y que sin dudarlo estamos esperando que haya pruebas suficientes para que se pueda saber la verdad en algún momento. Yo no sé cuándo pasará eso, yo creo que pasará, eventualmente tendrá que pasar, pero yo creo que sabemos que ha sido una política de muerte, indudablemente ha sido una política de muerte, pero que afecta a cierto tipo de personas, no a todas. Entonces el asunto ahí es que meterse en contra de esa fuerza tan poderosa, porque es un pulpo con muchísimos tentáculos, es terrorífico. Entonces yo creo que termino de alguna forma justificando esos lugares en donde la gente se pone que no quiere ponerse muy en riesgo, porque en Colombia vivir es casi que un milagro, o sea, uno está en riesgo por todo. Entonces, eso lo pienso, pero sí pienso que hay momentos de la historia y sobre todo después de que hemos sabido todo lo que hemos sabido, tuvimos la posibilidad de ver en cámaras en este último estallido social que ocurrió, pudimos ver cómo mataban a los chicos en la calle, o sea, lo que la gente no quería leer ni escuchar de ninguna otra parte, les tocó verlo y vivirlo. Y la gente se sintió aterrorizada, como si nunca hubieran oído que eso pasaba. Y estuvo muy bien que lo vieran, pero luego la gente tiene que hacerse la loca, Pablo. Es que si no, ¿cómo viven en un país como Colombia, donde uno sabe que diario, esto pasa diario en muchísimas partes? Entonces digamos que entiendo un poco esa postura, pero también tengo que decir que este es un momento para arrebatarle al uribismo el poder en Colombia. O sea, el uribismo no puede seguir dictando estas políticas de muerte, que la peor cosa que hizo fue lograr convencer a la ciudadanía de que eso estaba bien. ¿Sí me entiendes? Eso está bien porque es que hay buenos muertos. Creo que el lenguaje, creo que el discurso del uribismo ha sido un discurso nefasto, un discurso de bueno o malo, de negro o blanco, aquí no hay matices, no hay posibilidades Entonces, ¿cuál centro? O eres de aquí, o eres un guerrillero, mamerto, no sé qué, y ta. Entonces, pasa que tenemos que tener, es urgente y urge en serio, una educación política en Colombia. No tenemos formación política. Entonces la gente crece con lo que le dicen los medios. Y no nos digamos mentiras. Los medios de comunicación han sido fundamentales para el uribismo. Han sido su fachada, su escudo, su protección y su plataforma de difusión. Lina, y ahora que hablas del centro, desde este canal hemos invitado ya varias veces a Sergio Fajardo para que hable aquí en Palabras Mayores con Isabel Cristina Zuleta. A mí me gustaría que Sergio Fajardo hablara con Isabel Cristina Zuleta, que hablaran del territorio, de Hidroituango, de sus responsabilidades, de sus cosas, de colombiano a colombiana. Que venga aquí Alejandro Gaviria a hablar con la doctora Carolina Corcho, de la salud. ¿Por qué no dan la Buenísimo. cara? ¿Qué les cuesta? ¿Cuál es el miedo? Que dos hombres neoliberales que han tenido poder, que han sido gobernantes, se nieguen a hablar con dos mujeres que no han tenido ningún cargo público. Me parece impresionante, simplemente por el hecho de que posiblemente se vean confrontados, pero se esconden, no dan la cara. ¿Qué opinas de esa invitación? ¿Tú crees que la aceptarían? Pues yo quisiera mucho que la aceptaran. O sea, me parece que es una conversación necesaria. ¿Cuál es la tiradera? Ya aparecen pues Residente y J Balvin, todo por Twitter, le tiro al uno y le tiro al otro. No ubíquense. Son políticos serios, señores. Se les está haciendo una demanda pública de queremos saber esto y queremos hablar y ustedes se están negando. Es ahí donde es donde me hago yo la pregunta. Hay un miedo tremendo a la verdad, a la confrontación, porque no sabemos hablar ni sabemos discutir, sino pelear y matarnos, y a balazos, y todo funciona así en Colombia. Mira, una cosa que a mí me sorprendió de todo este trasegar por organismos sociales y demás fue que también conocí mucho el mundo, conocí más de cerca, quiero decir, el mundo del teatro, titiriteros, contadores de cuentos. Pablo, en 2018, cuando se dieron las protestas de 2018, iban a allanarles las casas de teatro. El miedo que le tienen a una marioneta, yo no podía creerlo. ¿Cuál es el miedo a una marioneta? A que el arte diga... A una caricatura, a un artículo de prensa, la palabra misma, ¿no? A la palabra viva. Y miedo a la risa, y miedo al baile, y miedo a la capacidad de cualquier persona de sobreponerse a su miedo, porque ellos nos quieren vender ese miedo. Es que les interesa que estemos muertos de miedo, porque eso, mira la palabra, mira esto, muerto de miedo.
muerto, ya. Yo no estoy para reaccionar, yo no puedo decir nada porque estoy aterrorizado. Y así nos han querido mantener. Entonces yo creo que esa invitación que les están haciendo estas mujeres, grandes mujeres desde Palabras Mayores, es una invitación que todos quisiéramos que aceptaran, porque es que aquí no necesitamos mesías que tengan la verdad de todo. Queremos personas dispuestas a conversar y a entender que aquí tenemos que caber todos y todas. Tenemos que caber todos y tenemos que caber todos con la verdad, porque fíjate, por ejemplo, el desastre o lo que ha significado para el imaginario colectivo colombiano ver esos tratados de paz de La Habana, que incluían reformas electorales, políticas, agrarias, judiciales, pero la clase política se opuso a casi todas porque afectaban sus privilegios. La codicia de los poderosos acabó con la gran oportunidad de un cambio progresista en Colombia, que eran en buena parte esos tratados de paz. Y al tiempo que el gobierno de Santos se hacía la foto en La Habana, pues firmaba acuerdos para ceder la soberanía a las corporaciones, sin el consentimiento de los colombianos, en total violación de la democracia y de la Constitución, dejando claro que su objetivo no era solucionar las verdaderas causas del conflicto. Entonces, esa paz neoliberal, ese incumplimiento de los tratados, ese negarse a aceptar a la JEP, y para que no se tengan que devolver las tierras a los campesinos, es el final de lo que hay detrás de todo de esta oposición del uribismo a aceptar este cambio social que venía ya de la mano de esos tratados que eran incompletos, pero que hubiesen sido un paso muy adelante. Y lo primero es, como tú dices, una reforma agraria, una redistribución de la tierra, porque esa es la forma en que se ha atesorado pues riqueza a través del despojo violento por los territorios nacionales. Creo que ahí es donde urge la participación ciudadana como veeduría ciudadana. O sea, si queremos de verdad empezar a transformar esto, necesitamos tener participación. Es lo que te decía. Nos podemos quedar sentados oyendo las barbaridades que dice este señor, este expresidente de la guerra, y podemos quedarnos muriéndonos de la ira con todo lo que salen a decir sus secuaces, que además lo salen a decir es para eso, para generar más bulla. Lo que hace esta vieja cabal, que uno cree que es una burra, no, es un papel que juega y funciona porque cada que hace el escándalo todo el mundo le cae y le come y los medios se van detrás. Y no, necesitamos quitar toda esa bulla. Lina, perdona que te interrumpa. A propósito de cabal, esta semana tenemos un programa especial que vamos a titular Territorio Vaquero. Vamos a hacer un análisis con Ariel Ávila y con Rodrigo Botero. Ariel Ávila sobra en las presentaciones, todo el mundo lo conoce. Rodrigo Botero es uno de los mayores expertos en deforestación que hay en Colombia, un defensor de la selva amazónica, alguien que sabe mucho de los territorios. Y vamos a analizar lo que ha sido Fedegan, lo que ha sido el despojo de los territorios y todos esos paramilitarismos alrededor de toda esa industria miserable que ha sido sacar a 6 o 7 millones de campesinos de sus territorios. Y que sabemos lo que hay detrás de ese despojo, porque no es simplemente el despojo de los vamos a sacar de su tierra, sino que ahí ocurren torturas que no queremos ni siquiera imaginar que puedan ocurrir, y ocurren todo el tiempo y siguen ocurriendo. Pero como dice la gente ahora, se equivocaron de generación, porque esta es la generación de las redes sociales, de los medios alternativos como este canal. Y Colombia en las protestas ha dado una buena demostración de ello. Ha dado un paso enorme el país en la construcción de una identidad nacional, una identidad que históricamente ha sido debilitada por el genocidio de la conquista, por el expolio de la colonia, por el esclavismo, porque de siempre las élites o extranjeras o nacionales se han robado el país con la complicidad de todo tipo de oportunistas. Desde la época colonial estamos traspasando el clasismo, el patriarcado y la movilidad social de generación en generación, y se ha mantenido todo eso debido a la falta de oportunidades, a que la educación es un privilegio, a la corrupción de un Estado clientelar y a que los dineros públicos son el botín de los clanes familiares. También estamos esperando en estos días entrevista con Carlos Caicedo, el gobernador de Magdalena, para que nos cuente cómo ha sido ese manejo de los clanes familiares en su departamento. Pero clanes de esos hay por todo Colombia y bien acompañados por el narcoparamilitarismo, porque esa base de fuerza que se mantiene todo ese neoliberalismo y todo ese despojo, ¿no? Es la única forma de conseguir que 50 millones de personas estén sometidas y que 20 millones vivan en la pobreza y que 7 millones estén desplazados y que hayan tenido que salir de sus territorios. Si al final todo esto es para no devolver lo que se han robado, pero se equivocaron de generación. Y no solamente para no devolver lo que se han robado, sino porque es que no se lo robaron robadito y ya, sino que detrás hay un montón de muertes y hay un montón de violaciones y hay un montón de barbaridades que han ocurrido. Entonces no solamente es devolver la tierra, sino pagar con cárcel todos los crímenes que se cometieron. Pero mira que yo hago un énfasis
Pablo, y puedo estar siendo muy reiterativa en lo mismo, pero es que creo que si algo he aprendido muy lentamente en todo este tiempo es hacerme responsable de mi parte. Te voy a explicar esto. Si algo me hizo mucho daño, entonces yo lo que trato es de ver qué hice yo, o sea, cuál es mi parte de responsabilidad ahí, qué elegí de esa situación, porque es lo único que me permite después cambiar cualquier cosa, Pablo. Yo no puedo hacer nada frente a lo que otro me hace, pero yo sí puedo hacer frente a lo que yo hago con eso. Entonces, tal vez esa para mí es la libertad, ¿cierto? Es la capacidad de poder decidir y elegir. De hecho, yo elegí la vida sobre la muerte. Es que estar aquí es eso, es elegir la vida sobre la muerte. Por ejemplo, pero también elegí mi profesión y también el giro que le di a mi profesión. Eso fue una elección mía. Me tomé el tiempo para conocer y conocerme y decidí dónde quiero poner mi voz y cómo. Entonces yo pienso que cuando uno tiene esa capacidad de, si todos tenemos la capacidad de decir qué parte de lo que yo hago ha llevado a esto tan grande, porque lo vemos tan grande que es incogible, pero si cada quien, bueno, quizá yo no he comprado suficiente a los campesinos porque me sale más barato comprar lo que exportan, entonces quizá yo sí puedo hacer una cosita. Bueno, tal vez entonces la mejor forma de seguir, de quitarle poder a los bancos es saque su plata de ahí, métala a una cooperativa. Va a ser más difícil, no tiene el cajero en cada esquina, pues no sea perezoso, que es que a usted lo único que le toca es caminar, pero entonces en cambio sí estamos quitando unos poderes que sí tienen un peso muy grande. Yo creo que sí hay responsabilidades individuales que no son comparables con lo que políticamente tiene que hacerse, pero que sí hay que bajarnos de la comodidad de hacer ciertas cosas que de verdad van a cambiar. No queremos comprarle a ciertas empresas que se vuelven gigantes, pues entonces no le compre a esa empresa, así le toque hacer una vueltica más y le toque moverse otro poquito. Pero sí creo que es importante que los colombianos empecemos a hablar ya no desde político maldingo, es que es que... No, sí, todo eso sí, ok, todo eso sí. Pero venga, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos organizamos? Yo le pregunto a los jóvenes con los que hablo en todos los territorios hace mucho tiempo es, ¿ya estás dentro de tu comité barrial? ¿Estás haciendo parte de eso? Porque es que es eso, es cómo me involucro, cómo me implico en la sociedad que quiero construir. Lina Arango, esa Eso es resistencia algo... civil pacífica tenemos que hacerla en forma de pedagogía a través de estos medios alternativos, por eso tú estás ahora en el equipo de Palabras Mayores. Te agradezco muchísimo tu tiempo, tu presencia. Los invito a todos a que recuerden la frase con la que empezamos esta charla, porque fue Gandhi el que dijo que la violencia es el miedo a los ideales del otro. Lina Arango, muchísimas gracias. Bienvenida a Palabras Mayores. Gracias a ti, Pablo, y gracias por invitarme a ser parte también del equipo de Palabras Mayores. Es un honor. Y saber que cuando se te quita el miedo a ti, se nos quita el miedo a todos, porque tú fuiste en un momento dado espontánea, natural, valiente, como tenemos que ser todos, pero además generosa, y lo sigue siendo. Muchísimas gracias, Lina. Gracias a ti. Que el bien germine allá, y no estoy en Colombia, pero ¡jueputa! ¡Qué hijueputa felicidad!